tal ustedes? Muy buen día. Muchas gracias por llegar aquí a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar, ya la vieron, con una persona que fue muy famosa, salía todos los días en la tele, sigue siendo famosa, pero ya no la vemos en la tele y muchas la echamos de menos. Vamos a hablar por qué no está apareciendo una Paula Daza hoy día, por ejemplo, dándonos los reportes del tema de la pandemia. Vamos a conversar con la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, encantada de conversar contigo y muchas gracias por darme la oportunidad de tener este espacio para poder conversar en un tema tan relevante como es salud. Oye, a ver, tengo varias preguntas. Partamos por la que ya hice al inicio. ¿Qué pasa con, bueno, tú no formas parte ya, digamos, de esa gente, pero ¿qué está pasando? No hay comunicación hoy día con el tema de la pandemia. A mí me llegan reportes de repente, pero de médicos que me dicen pero en forma masiva no está pasando nada ni con el tema del reporte de la pandemia, ni con el tema de las vacunas, ni los rezagados, ni los niños que ya debieron haber empezado a vacunarse y en la cuarta dosis, y hay apenas unos índices muy bajitos. Cuéntame un poquito cómo está ese panorama general. Bueno, la verdad que nosotros aquí en el Centro de Políticas Públicas en Salud de la Universidad del Desarrollo hemos hecho un seguimiento de la pandemia, de los casos y sacamos informes periódicamente. Y aquí hay varios temas que nos preocupan que tú misma mencionaste. Primero que nada, es verdad que ya llevamos 2 años y medio de pandemia y que hay una cierta fatiga, ¿cierto? Que se llama pandémica, que las personas están cansadas de usar la mascarilla, de estar tan atento al tema de la pandemia. Pero no se puede olvidar que seguimos en pandemia y que seguimos en pandemia, eso significa que nos tenemos que seguir cuidando. Y aquí hay uno de los pilares más importantes que es el proceso de vacunación. Hoy día, a diferencia de cuando partió este COVID, hoy día contamos con vacunas para toda la población hasta los 3 años. Y eso es la verdad que una herramienta que sabemos que protege, no, probablemente no contra los contagios, pero sí contra que las personas se enfermen gravemente o que puedan fallecer. Y ahí me parece muy preocupante porque, como tú lo has dicho, no hay una clara comunicación de riesgo, no vemos a las autoridades, a los CEREMI, no vemos enfocados o de alguna manera demostrando cuál es la situación sanitaria. Y hemos visto un aumento de casos sustantivos en las últimas semanas en forma persistente. Probablemente eso está afectando a algunas personas que terminen hospitalizadas. Y por otro lado, y yo creo que lo más grave, es que hemos visto las últimas 3 semanas que el proceso de vacunación ha ido declinando semana a semana. No, vimos que las últimas 3 semanas que pasaron recién fueron las semanas que menos vacunas pusimos desde el inicio del proceso de vacunación, desde este proceso histórico del cual nos sentíamos orgullosos. Las últimas 3 semanas acá vimos una disminución sustantiva. Nosotros llegamos a vacunar 800.000 personas semanales, hoy día no se vacunan más de 210.000, 240.000. ¿Y por qué es preocupante, Miriam? Porque hoy día tenemos 4,5 millones de personas en un país donde vivimos 18 millones, un poquito más, 4,5 que debiéndose haberse puesto la dosis de refuerzo o la cuarta dosis, no lo han hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Probablemente por distintos motivos, pero claramente aquí hay una responsabilidad institucional de las autoridades, del Ministerio de Salud, que debe fortalecer no solamente la importancia del proceso de vacunación, sino que también la logística de acercar la vacuna a las personas, ir a los lugares de trabajo, ir a los colegios, ir a los centros urbanos donde hay mayor cantidad de gente. Iniciamos un proceso de vacunación con la cuarta dosis de niños de 6 a 11 años el 1 de agosto. Llevamos 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, y tenemos más de un 93% de los niños que no se ha puesto la vacuna. Eso significa que no hay una conciencia real de la importancia de esta vacuna. Y por otro lado, los niños retomaron las clases y vimos rápidamente un aumento de casos, particularmente en ese grupo etario, en más de un 80%. Entonces, creo que acá
es preocupante porque tenemos las herramientas, tenemos las vacunas, tenemos los lugares, tenemos los profesionales, pero no tenemos un plan comunicacional y logístico en nuestro país que acerque la vacuna a las personas. Sí, pues yo me acuerdo cuando ustedes estaban en pleno periodo de vacunación, cuando partió incluso, que me acuerdo de las peleas que habían incluso por adquirir las vacunas, ¿no? Los distintos municipios, poco menos que se peloteaban ahí las dosis cuando llegaban y le enroscaban al de al lado, porque al de al lado le dieron más que a mí, etcétera. Y hoy día eso está pasando absolutamente piola, si se puede decir, ¿no? Así es, sí, sí. Yo lo Eh, que nosotros vemos, a mí me tocó ir a un vacunatorio, el otro día fui a la Florida, a un vacunatorio de los Barnechea, he ido a distintos lugares y me llega a dar angustia que están vacíos, están ahí unos vacunatorios preciosos, con el recurso humano, con las enfermeras, con los computadores, con las vacunas, esperando que la gente llegue. Y los vacunatorios vacíos. Pero claramente acá hay que fortalecer esa comunicación. ¿Y por qué es importante? No solamente porque la gente no se enferme gravemente, porque sabemos que en la medida que tengamos un porcentaje de la población con sus dosis de refuerzo, probablemente vamos a poder seguir avanzando en estas libertades, quizás liberar la mascarilla, quizás en dar más aforo, pero la verdad que necesitamos que cuando uno dice, bueno, vamos a dar más libertades, eso tiene que ir acompañado de medidas de mitigación, que se llama con mayor fortalecimiento de la vacunación, con mayor fortalecimiento también de la secuenciación genómica, de la vigilancia que se hace, para poder estar atentos, ¿cierto? Bueno, llegó una variante nueva, no llegó, y eso es lo que se requiere, un fortalecimiento por parte del Ministerio de Salud, que ojalá lo haga, porque yo creo que la gente de alguna manera espera que se tome el control, particularmente de la pandemia, que ha sido tan larga y sabemos que ha costado tantas vidas. sí, pues ya está, además está armado, está toda la experiencia, está todo llegar y vacunar, digamos, ponga el brazo aquí y ponga la vacuna. Pensando además que vienen aglomeraciones, viene el tema de las elecciones, viene el tema del 18, 4 días en que la gente va a estar en la fonda, va a estar zapateando, va a estar, espera que estén con la mascarilla, pero no sé hasta qué punto. Vemos mucho mascarilla puesta como de babé, Bajito. claro, como de bajito. Pero bueno, a ver, tengo varias cosas que preguntarle, doctora, así que vamos a lo siguiente. Me ha preocupado Vamos. mucho, por ahí he visto el tema de las listas de espera que están sucediendo en los distintos centros hospitalarios. Estas listas de espera se han ido acrecentando. Eh, Cuénteme un poquito cómo ve usted el panorama hoy día y cómo lo ve que vaya a pasar con este nuevo tema de la gratuidad con FONASA. Bueno, yo creo que aquí hay varios temas que son importantes. Sabemos que el tema de las listas de espera se han profundizado probablemente pos de la pandemia. Muchas cosas se dejaron de hacer. No solamente las listas de espera quirúrgica, estamos hablando de las listas de espera por acceder a un especialista, estamos hablando también que no se ha visibilizado las personas que no se han hecho sus controles, por ejemplo, de mamografía, de PAP, las mujeres, aquellos controles de salud que son tan elementales, las personas diabéticas, hipertensas, porque finalmente si uno no lleva un buen control de esas enfermedades, probablemente hay más riesgo que yo me complique, termine en un servicio de urgencia. Y en ese sentido, yo creo que acá lo que vemos, hace unos días atrás, se lanzó una propuesta de parte del Ministerio de Salud que plantea el copago cero. ¿Cierto? Un copago cero para los segmentos C y D de FONASA. En ese contexto sabemos que todas las personas de FONASA A, B, C y D tienen gratuidad en la atención primaria. En las hospitalizaciones, las personas que son C y D pagan las personas que tienen más de 60 años un 10 y un 20%. El A, B y las personas mayores de 60 años en el C y D no pagan, o sea, pagan, perdón, las que tienen menores de 60 años. Entonces se plantea, vamos a hacer este copago cero para el sector C y D. El tema es
que sabemos que ese sector, muchas de personas, esto lo beneficia. Pero el gran problema que tenemos en FONASA son las listas de espera. Y las listas de espera quirúrgica, las listas de espera para acceder a un especialista, las listas de espera para acceder a un procedimiento. Y esa medida no soluciona porque lo que significa que el copago cero, que en el fondo las personas van a tener que ir a sumarse a esa gran lista de que se está esperando. Yo hubiera esperado que esta medida, poniendo a las personas en el centro, entendiendo cuál es el problema real de la persona, que es el que está esperando una cirugía o está esperando la atención, a ver, a lo mejor con esos mismos recursos fortalecido el copago para la libre elección. ¿Por qué? Porque hoy día el copago para la libre elección de las personas que tienen que hacerse cirugía es muy alto. Entonces uno dice, si yo le disminuyo ese copago, probablemente van a haber más personas que accedan a tener una cirugía en otros lugares. Entonces, cuando se toman ciertas medidas o decisiones o se formula una propuesta, a mi parecer no se está escuchando, no se está poniendo a las personas y no se está viendo cuáles son los problemas reales de las personas, que es estar esperando operarse a un especialista. Por lo tanto, creo que acá nos falta fortalecer un poco, entender los problemas. Por ejemplo, Miriam, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo voy a resolver el tema de las cirugías? Hoy día sabemos que los hospitales públicos tienen una productividad de un 52-53%. ¿Qué significa eso? Que los pabellones que debieran trabajar de las 8 hasta las 5 de la tarde, que hay profesionales contratados, hay enfermeras, auxiliares de las 8 a las 5 de la tarde, solamente trabajan, producen un 53%, hasta las 2, 3 de la tarde. Empieza, dice, este es un informe que hizo la Comisión de Productividad, de Evaluación y Productividad. Entonces, dicen, bueno, ¿qué pasa si nosotros mejoramos esa productividad? En vez de atender al 53%, atendemos al 80%. Se dice que aumentarían las cirugías en un 70%. O sea, aquí hay problemas de gestión, hay problemas de hacer el diagnóstico claro y fortalecer ahí las medidas. Por otro lado, tenemos problemas en atención primaria que son profundos. Se dice que vamos a tener un plan de salud universal, se anunció hace poco, donde todos van a poder ir a la atención primaria. ¿Qué es lo que sabemos de la atención primaria? También hay un informe de la Comisión de Evaluación de Productividad, es un informe serio que hicieron expertos externos y muestran que la atención primaria de nuestro país tiene la capacidad para poder atender no más allá del 50% de la población que hoy día está en FONASA. Cuando vemos que tenemos de las comunas, tenemos más de 200 CEFAM en Chile, centros de salud familiar o de atención primaria, que no son un CEFAM, sino que son una posta rural. Cuando analizamos la situación de la situación sanitaria rural, vemos que el promedio de distancia de un CEFAM de la población rural son 8 kilómetros. Esos son los problemas que tiene la gente, acercar el CEFAM a su comuna. Por lo tanto, creo que estos macro anuncios que muchas veces se ven positivos, no están, primero que nada, escuchando a la ciencia, a los expertos, pero tampoco a la gente. Porque la gente, cuando a mí me ha tocado ir a conversatorios, me ha tocado escuchar, y las cosas que me dicen, por ejemplo, tenemos mamografía. Me dicen, la mamografía en Chile es gratis para las mujeres mayores de 50 años, cada 3 años, y me dice, y uno ve que la cobertura de mamografía es muy baja. ¿Por qué no se están haciendo las mujeres la mamografía, siendo que es gratis y que es importante para prevenir o diagnóstico precoz? ¿Y qué es lo que me han dicho a mí? Me dice, bueno, lo que pasa es que a mí el centro me queda como a 3 kilómetros. Yo tengo que salir en la mañana, ir a pedir la hora, llegar a las 6 de la mañana, hacerme el examen y después voy a estar todo el día en el tema de la mamografía. Entonces, ¿por qué no tomamos medidas políticas o que acerquemos esa mamografía con móviles, por ejemplo, a la población rural? Entonces, acá hay una serie de medidas que se pueden hacer, que se pueden avanzar, pero escuchando a la población y poniendo a las personas en el centro.
Doctora, en ese sentido, yo escuché a la ministra de Salud hace muy poco que dijo justamente lo primero que usted mencionaba recién, el tema de la optimización, por ejemplo, en el sentido de las operaciones, donde decía que se hacían como 2,5 operaciones por pabellón, digamos, cuando se podrían hacer 5 y habría que avanzar a 5 o 6, ¿no? En el día. Pero algo está pasando, algo está fallando. Faltan médicos, faltan personal, los instrumentos que se necesitan están, sabemos usarlos o no están y están demasiado deteriorados, porque yo he visto en varias ocasiones, me ha tocado de saber de operaciones, por ejemplo, que necesitan una cama, una camilla específica y esa camilla específica está en un pabellón y ese pabellón está ocupado por no sé cuántos días y por lo tanto no se puede, no tenemos la infraestructura y el personal adecuado para llegar a mejorar eso. Bueno, yo creo que hay varios, esto es un problema complejo que no se soluciona Mm. ¿no es cierto?, con propuestas simples. Pero aquí hay varias cosas que son. Lo primero es que tenemos que hacer una reforma profunda en el sistema de salud público para mejorar la gestión y también en el sistema privado, que no voy a entrar en este minuto, pero sí en el sistema público. Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos del sistema público? Porque me dicen, bueno, faltan recursos. En Chile en los últimos 10 años se ha duplicado el presupuesto en recursos y el aumento de productividad no ha superado el 15%. Pero por otro lado, sabemos que hay un tema de la falta de profesionales con respecto a las licencias médicas. El personal de salud es de los profesionales que tienen mayor cantidad de días de licencias médicas. Entonces, por otro lado, en las cirugías, por ejemplo, se dice que se está esperando, se empieza 40 minutos más tarde y se termina 30 minutos antes. Entonces, esa cantidad de minutos que se pierden empezando más tarde y terminando más temprano, también disminuye la productividad. Probablemente en algunas regiones, en algunos pabellones, faltan algunos instrumentos, algunos pueden faltar profesional, pero en términos generales, lo que hay que hacer es una reforma profunda para poner los incentivos bien puestos. Porque ¿por qué de repente el mismo grupo de profesionales que atiende o está contratado en un hospital desde las 8 hasta las 5 de la tarde, se producen 2,5 cirugías por pabellón? Sin embargo, después de las 5 de la tarde, cuando en el fondo se atiende de una manera privada, libre elección o a través de sociedades, la productividad es mucho mayor. Entonces, probablemente el sistema tiene los incentivos mal puestos, por eso la reforma hay que hacerla es profunda, hay que probablemente en algunos lugares mejorar alguna situación de infraestructura, pero hoy día claramente el sistema tiene muchas cosas que podríamos mejorar con la infraestructura que tenemos hoy día. Gestionar probablemente en vez de comprar servicios a un tercero, ojalá tener otro turno para la noche, eso lo propuso la Comisión de Productividad, que hubiera otro turno para poder producir mayor cantidad de cirugía. Pero se requiere la voluntad política de hacer esos cambios profundos que finalmente van en pro y beneficio de las personas. ¿Qué es lo que queremos? Que es mejorar la calidad, la oportunidad, porque aquí no basta decir queremos tener una salud universal. La salud tiene que ser oportuna. ¿Qué significa? Que si yo hoy día me diagnostican un cáncer, no puedo estar esperando un año para que me atiendan, porque ya llego tarde. Entonces, no basta solamente que todo esté cubierto, sino que tiene que ser oportuna, de calidad y, por supuesto, con una cobertura de presupuesto. Bueno, doctora, por supuesto, le encuentro absolutamente la razón en que el tema de la gratuidad al final, en el que todos puedan tener acceso, resultan palabras muy bonitas de buena crianza, como dicen, ¿no? Pero de repente como que uno dice, bueno, si el sistema no está dando abasto ahora, menos va a dar abasto después. En ese sentido, en el después, ¿cómo ve usted el tema de la salud dentro de la nueva Constitución? Bueno, yo creo que aquí hoy día tuvimos un conversatorio muy interesante donde participaron varios exministros y se tocó este tema. Y yo creo que una de las cosas que estamos todos de acuerdo es que hay que avanzar en que la salud sea un derecho social.
Yo creo que eso es positivo, en que se centre en la atención primaria como el pilar fundamental de la salud. Sin embargo, ese es el objetivo, eso es lo que queremos lograr, una cobertura universal. Sin embargo, la forma como lograr eso es donde a mí me parece que es muy preocupante, porque hoy día se sabe a nivel mundial, a nivel internacional, la discusión que nosotros queremos en Chile, se pretende migrar del sistema que tenemos de seguro a un sistema de fondo universal. Sabemos que los macromodelos no solucionan los problemas y producir un cambio radical de un modelo a otro, el costo de transición puede ser tan alto que probablemente vamos a profundizar las necesidades de salud. Sabemos que cuando ambos sistemas, el que tenemos nosotros y al que queremos migrar, que tienen los mismos problemas que nosotros, listas de espera, gasto de bolsillo, sabemos que los costos de eso pueden ser tan profundos y por otro lado, sabemos que eso no va a solucionar. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a estos modelos? Sabemos que cómo se articulen las piezas, cómo se gestione las piezas en cada uno de los modelos es lo que va a permitir mejorar. Y esas son las grandes discusiones que se tienen afuera. Hoy día en Chile nosotros estamos queriendo trasladar un modelo que hemos ido de alguna manera que tiene muchas imperfecciones, que hay que cambiarlas, que hay que mejorarlas, tanto en el sector público como privado. Pero pretender que hacer un cambio radical, donde todas las personas van a estar en un fondo único de salud, que va a tener un solo controlador, que probablemente va a ser el Estado, y donde todas las personas van a tener que ir a poner su porcentaje de cotización ahí y no van a poder elegir, y va a tener que hacerse cargo, ¿cierto?, este Estado de darle salud a toda esta población, a mi parecer va a profundizar los problemas que tenemos hoy día, como son las listas de espera, el gasto de bolsillo, porque ¿qué ocurre en estos modelos? Las personas por buscar salud oportuno empiezan a buscar salud afuera y empiezan a gastar de su bolsillo. Es decir, si yo veo que nos vamos a ir todos a un fondo de salud universal, ¿qué es lo que sabemos? Que vamos a tener que entrar en esa cola los que ya están y los que no están. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la gente hoy día? Que ya está en FONASA. Compra un bono, busca el sector privado para resolver sus problemas de salud. Entonces, decimos, ¿por qué si queremos lograr ese objetivo de salud universal, si queremos lograr ese objetivo de que las personas tengan una cobertura de financiamiento? Y hay un tercer pilar que la Organización Mundial de la Salud plantea y que no está garantizado en esta Constitución, es que las personas puedan elegir. No todos pueden elegir hoy día, y es una realidad. No todos pueden elegir en salud, pero tenemos que escribir una Constitución donde dé garantía que todos puedan hacerlo en algún momento. Hoy día, por ejemplo, en FONASA Libre Elección, curiosamente pueden elegir comprar un bono las personas que están en B, C y D, pero las que están en A, que son las que son indigentes, las que son más vulnerables, no tienen la posibilidad de comprar un bono. Ellas no tienen la posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos gastan totalmente de su bolsillo. Entonces, cuando nosotros hicimos la encuesta y le preguntamos a la gente qué quiere para salud, un 63% de las personas nos dijeron que querían elegir. Y de ellas, la mayoría son del grupo C, de clase media, D y E, las más vulnerables. Entonces, ¿por qué estamos poniendo un instrumento de financiamiento en una Constitución donde sabemos que no está mirando para adelante y que puede poner más trabas que beneficios para avanzar en este gran deseo que tenemos todos de alcanzar esa cobertura universal? Al final cabríamos todos en este salud universal, pero además de nuevo va a entrar la diferenciación con respecto del dinero, y el que pueda se va a tener que comprar un seguro aparte, ¿no? Un seguro para una clínica, porque parece ser que las ISAPRES también ahí están medias tambaleando. No sé si alcanzamos a que me comente un poquito del tema de las ISAPRES, que están tambaleando de repente. Hay algunas que incluso han dicho que estarían muy próximas a la quiebra. Hay algunas ISAPRES que no están teniendo acceso en algunas clínicas incluso. Yo no sé qué me puede dar así un panorama general sobre eso. Sí, no, por supuesto. Yo creo que aquí, con respecto al tema que tú estás tocando, a mí me parece muy grave en el sentido de que
tenemos que hacer cambios, reformas en el sector y claramente en el sector privado. Las ISAPRES tenemos que reformarlas. Y de hecho, esto ha venido presentándose proyectos para reforma de las ISAPRES hace más de 10 años, 15 años se presentaron reformas para las ISAPRES, pero siguen en el Congreso, por lo tanto esto no ha seguido avanzando. ¿Y qué tenemos que hacer reforma? Tiene que pasar a ser un seguro social, privado, donde las personas más jóvenes subsidien a las mayores, donde las personas más sanas subsidien a los más enfermos, dentro de este grupo de ISAPRES privados, que haya un fondo de compensación entre las ISAPRES. Y eso, por supuesto, que hay que probablemente mirar y avanzar en eso. Pero lo que se plantea hoy día acá es que se quiere terminar, pero así, y lo dijo el director de FONASA con sus claras, dijo, las ISAPRES van a desaparecer. Claro. No es el problema que desaparezcan las ISAPRES, Miriam. Son las consecuencias, son los 3,3 millones de personas que hoy día están ahí y que de la noche a la mañana van a quedar sin una cobertura. Son los 15 millones de personas que están hoy día en FONASA, que están esperando sus listas de espera y que van a tener que además sumarse a estas 3 millones de personas y por lo tanto vamos a tener un sistema donde va a tener que atender a 18 millones de personas. ¿Qué va a pasar que ese niño que hoy día está en un seguro privado y que está atendiéndose por un cáncer, si desaparece? ¿Quién se va a hacer responsable financieramente? ¿El Estado va a tener que hacerse? ¿Dónde se va a atender ese niño? Entonces, a mí me parece grave que un tema tan delicado, un tema tan sensible como es la salud de las personas, se hagan declaraciones o propuestas que sabemos que muchos de estos cambios tienen que hacerse en forma paulatina, progresiva, cuidando obviamente que esto no tenga impacto negativo en la salud de todas las personas, los que están ahí en los 3 millones y los que no están, porque finalmente no le damos respuesta a la ciudadanía, que es tener una mejor salud. Por lo tanto, yo creo que acá, me parece que, sé que hoy día tienen una reunión prontamente o han tenido una reunión, y que en el fondo esto tiene que solucionarse, porque no es las ISAPRES el problema, acá se habla de las ISAPRES, aquí hay que ver las consecuencias, que hay 3 millones de personas que están ahí y los que no están, porque van a recibir una carga de enfermedad, los que no están en ISAPRES, que probablemente va a profundizar no solamente el número de personas esperando, sino que el tiempo que tienen que esperar. Sí, pues eso es realmente, obviamente, al desaparecer las ISAPRES, el tema es qué va a pasar con esa gente. Más todavía los que están haciendo algún tratamiento o algo. Bueno, en fin, hay un montón de paño ahí que cortar. Doctora, me imagino que en el instituto, en el centro donde usted está, que está liderando, deben estar haciendo seguramente algún tipo de estudio, de proyecto sobre de estas políticas públicas que vayan de a poco y que vayan mejorando y que a lo mejor de aquí a, no sé, a 20 años tengamos una salud un poco mejorada, ¿no? Bueno, obviamente, nosotros estamos haciendo análisis y vamos a hacer propuestas concretas que vayan en la dirección de mejorar la salud de las personas. Y esto lo hacemos en base a la evidencia nacional e internacional, pero sobre todo, Miriam, escuchando a las personas, en conversatorios, porque son ellos los que te dicen, mira, a mí me pasa, en Requinoa hace poco me dijeron, mire, acá tenemos un CEFAM, pero el CEFAM que tenemos hoy día acá no tiene las condiciones y ni el número de profesionales, ni la capacitación de los profesionales que tienen una ciudad más grande vecina. Por lo tanto, nosotros nos vamos para allá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar ese CEFAM para que las personas no se tengan que trasladar. Tenemos que acercar lo que yo te decía, los móviles para hacerse mamografía a las personas. ¿Qué es lo que estamos trabajando efectivamente nosotros hoy día en el centro? Primero, hacer propuestas concretas centradas en las personas, pero principalmente en base a atención primaria. Desarrollar programas de prevención, de promoción en salud, porque tenemos que avanzar de una medicina curativa a una medicina preventiva. Vamos a hacer propuestas concretas, estamos haciendo algunos trabajos para poder desarrollar esas propuestas y plantearlas a nuestro país. Estamos trabajando en un plan, porque uno de los temas que tenemos es el gasto de bolsillo de las personas. Y sabemos que la primera causa de gasto de bolsillo de las personas son los medicamentos. Así que estamos trabajando en una propuesta para tener cobertura de medicamentos a las personas, a todas las personas, universal.
seguro público, seguro privado, Fuerzas Armadas, a todas las personas que vivan en Chile tengan una cobertura de medicamentos para disminuir ese gasto de bolsillo. Estas son medidas concretas que van en pro de las personas para disminuir su gasto en salud. Por lo tanto, eso es nuestro objetivo, seguir trabajando, teniendo una voz pública en relación a los temas de salud y hacer propuestas concretas para solucionar algo tan deseado y tan necesitado que es la salud de las personas. Muchas gracias, doctora Paula Daza, por haber estado hoy día con nosotros. Nos diste un panorama general acerca de lo que está pasando y lo que podría pasar si eventualmente gana el apruebo en la nueva Constitución, este proyecto de nueva Constitución. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Encantada y un gusto conversar nuevamente contigo. Que esté muy bien. Igualmente. Chao, chao. Y muchas gracias, adiós. Muchas gracias entonces a la doctora Paula Daza, que estuvo hoy día con nosotros. Ella es la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo e Innovación en Salud. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores, en este nuevo punto de encuentro.